pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar esta oportunidad de honrar su nombre, su gloria y majestad. Bienvenidos hermanos, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y como la palabra explica que ahora ya no es nuestro Señor Jesucristo quien discipula, sino aquellos que Él ha llamado para que nos convirtamos en instrumentos de Él. Hoy estamos acá para darle gracias a nuestro Señor con mi esposa, pastores de Gran Cosecha, agradecidos finalmente porque ustedes han podido alcanzar a rebasar esa instrucción que desde el púlpito regularmente hacemos nosotros, los líderes levantados por nuestro Señor en condición de maestros o de pastores o de predicadores de su palabra. Ustedes han sido, decíamos, disciplinados para convertirse en esos discípulos que nuestro precioso Dios Todopoderoso, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, está demandando de cada uno de sus hijos. Hemos acostumbrado a ponernos de pie para darle gracias a nuestro Señor. Este día vamos a rogarles que se queden ahí donde están, en sus asientos. Acá estamos nosotros también bastante acomodados para bendecirles y darles gracias, verdaderamente darle gracias a nuestro Señor por todo lo que Él ha permitido que acontezca en la vida de cada uno de ustedes, y aquello que también ha permitido que nosotros podamos ser en nuestra vida y en la vida para aquellos a quienes el Señor nos ha llamado a impartir y a instruir en esta etapa del proceso en el cual el reino de los cielos se acercó a nosotros. Vamos a darle gracias a nuestro Señor, hermanos, de manera que digamos ahí donde estamos sentados: Padre bueno, amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, papi lindo, porque hoy estamos acá como hijos tuyos, aceptando la enseñanza básica que tú preparaste para que nosotros nos proyectemos a convertirnos en tus discípulos, hacedores de tu verdad, Señor, imitadores de aquellos a quienes tú has puesto en nuestro camino, para que hagamos tu santa, tu agradable, tu perfecta y tu buena voluntad, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús es que te damos las gracias por todo, Señor. Toda la gloria es tuya, Padre bueno. Amén, precioso Señor. Bien, hermanos, decíamos que estamos en la culminación, estamos en el cierre de esta enseñanza básica que como pastores, con mi esposa, ella en su calidad de directora, decíamos, de Escuela de Obreros para la Cosecha, hemos hecho un esfuerzo con ustedes. Son 50 semanas, aproximadamente poco más de un año, hermanos. Esto es maravilloso, es de gran gozo para nosotros, y no dudamos que es del anhelo que en la Escritura podemos encontrar que existe en nuestro Dios Todopoderoso, por cuanto Él nos mandó a cumplir esa gran comisión, cuando Él en el Evangelio de nuestro Señor, escrito por Marcos, nos dice que vayamos y prediquemos este Evangelio, esta palabra. Ahí en el capítulo 16 y versículo 15, Él nos manda a que hagamos esta tarea. Pero ustedes rebasaron, hemos dicho, esa tarea y nos fuimos a lo que también dispuso nuestro Señor en el Evangelio escrito por Mateo. Y allá en el capítulo 28 y versículo 19 dijo: hagan discípulos a todas las naciones. Y es que no podemos nosotros realmente involucrarnos en obediencia, hacer aquello para lo cual hemos sido llamados como hijos, si no nos convertimos en discípulos. Y tampoco podemos ser discípulos si no adoptamos una instrucción, el impartimiento disciplinado
de esta preciosa, de esta bendita enseñanza de Dios, de su Escritura. Yo quiero de alguna forma recordarles a ustedes el esfuerzo que hemos estado haciendo y recuerdo que en la composición de esos 50 temas tuvimos los principios del creyente. Por ahí comenzamos a recibir esa enseñanza que nos está constituyendo como verdaderos discípulos de nuestro Jesucristo de la gloria. Ahí en los principios del creyente vimos la importancia que es ser un odre nuevo, porque nuestro papi lindo, conforme a su palabra, él hace esa relación de los odres, de esas cantimploras que se usan allá en Israel, en donde cuando esas cantimploras son viejas, están agujereadas, pues no permiten, esa es el símil, esa es la ilustración que él da, de que no retienen realmente el vino nuevo, y ese vino nuevo es la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu. Por eso es que es necesario nacer de nuevo, convertirnos en un odre nuevo para que estemos listos, dispuestos para recibir toda aquella enseñanza, toda aquella instrucción que nuestro precioso Dios quiere darnos conforme a su Santo Espíritu y su bendita palabra. Entonces era necesario que nos convirtiéramos en odres nuevos. Gracias por disponer su vida, su corazón para eso. Pero también Él en esa etapa de los principios del creyente nos habló de la importancia que es depositarnos en la fe de Dios. Es importante saber que esta bendita palabra ha sido escrita por el mismo Dios Todopoderoso, por ese Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es importante que nosotros podamos caminar en fe y no caminar por lo que alcanzamos a ver, sino por aquello que lo que verdaderamente estamos creyendo, que ha sido establecido y ha sido manifestado por nuestro bendito Dios. Pero asimismo, dentro de esa etapa, dentro de esa parte de la enseñanza de los principios del creyente, tuvimos ocasión de ver cómo es que podemos alcanzar esa comunicación con nuestro Dios, y se refirió a la oración. Y qué importante es realmente aprender a comunicarnos, entrar en esa adecuada relación con nuestro Dios, cuando nosotros podemos desvestirnos, desnudarnos ante Él, y bien recibir también en ese momento en que entramos en esa comunión aquella instrucción o enseñanza muy específica que Él quiera dar a nuestra vida. En la segunda etapa de esta enseñanza, yo les recuerdo con nuestra directora, mi esposa, los principios de la visión. Y en los principios de la visión nos mostró esta enseñanza conforme a la Escritura, que Dios ama a las multitudes. Y es que nosotros tenemos que aprender a amar las multitudes. Es decir, a disponer nuestro corazón y nuestro tiempo para servir a Dios e ir en busca de aquellas personas para que sean alcanzadas por el Evangelio, que sean alcanzadas por la gracia de Dios, así como un día nosotros también fuimos alcanzados. Es importante que para hacer esta tarea hay que esforzarse, hay que ser valiente en la consecución de estos objetivos. Y luego se presentarán muchos desafíos, muchos tropiezos, habrán cosas que creemos que son difíciles de superar. Sin embargo, es importante también reconocer que con convicción, con firme carácter y con un compromiso adquirido delante de Dios y de este ministerio, que es el ministerio de ustedes como discípulos, todas estas cosas, esforzándonos, serán alcanzadas para gloria de Dios y gozo de nuestra vida. Pero también estamos recordando en esa parte de la enseñanza de la Escuela de Obreros para la Cosecha, que nosotros para hacer ese trabajo aquí en el mundo terrenal nos vamos a enfrentar permanentemente a 4 enemigos. Y esos 4 enemigos los recordarán ustedes, que es el mundo que busca influir en nosotros, es nuestra carne, porque nuestra carne requiere muchas cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Nuestro propio yo, ese ego que tenemos, en donde hay mucha vanidad, mucho orgullo, en donde tienen que caerse, tienen que morir en nosotros todas esas cosas para que empecemos a hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, dentro de esos 4 enemigos aparece el adversario permanente del reino de los cielos,
Satanás, que todos sabemos que está vencido en la cruz del Calvario, pero que acecha, pero que se acerca realmente a todos los hijos de Dios buscando cómo afectarles en ese proceso de transformación y de edificación que llevamos. Pero cuando nosotros somos equipados, somos preparados para contraatacar, para defendernos, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra demonios, hermanos. Por eso es importante habernos equipado y entender en dónde están esos 4 enemigos de los cuales permanentemente tenemos que protegernos, defendernos y ser más que vencedores, como también expresa la bendita palabra de Dios. Luego entramos a una tercera etapa de la enseñanza, en donde vimos los principios de liderazgo, porque ustedes hoy que realmente están terminando esta escuela de obreros, pues se convierten en líderes de nuestro Señor aquí en la tierra, para ir y hacer su voluntad, para entrar en el propósito de Dios, no en nuestros propios propósitos. Y luego acá hay enseñanza para que entendamos cómo es que nos convertimos en líderes. Ahí vimos la enseñanza de que es necesario derribar algunos argumentos que tenemos que estropean nuestra vida, que decíamos nos hacen tropezar, que regularmente están justificando o argumentando negativamente aquellas cosas que queremos hacer, son imposibles de hacerse. Pero ya para un líder como nosotros, todas esas cosas están completamente vencidas y realizadas en el poder de nuestro Señor. Es importante aprender, ir más allá. Eso fuimos enseñados también en esta escuela de obreros para la cosecha, que hay que ir más allá de lo que inicialmente se nos ha demandado. ¿Recordarán de la enseñanza de la mía extra? Yo creo que sí. Lo recordarán perfectamente, que cuando nos han demandado que hagamos 5 dentro de nuestras responsabilidades, nosotros aprendimos a hacer más allá de 5, porque esto no solo es honroso para nuestra vida, sino que también es agradable para Dios, y esto alcanza, esto permite con mayor facilidad la consecución del propósito de Dios, de los objetivos en cada uno de nosotros. Pero qué importante aprender también dentro de los principios de liderazgo, aprender a interceder, porque para eso hemos sido preparados, para ser sacerdotes y sacerdotisas de Dios acá en la tierra. Tenemos que aprender a interceder, a ser mediadores, ayudando a otros como nosotros, a nuestro semejante, a que puedan accesar a la presencia de nuestro Señor, a que nosotros podamos imponerles manos con fe, creyendo que cuando ponemos nuestras manos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, los enfermos sanarán, los cautivos serán liberados. Esto es importante, y por eso es que fue parte del componente de nuestra enseñanza en Escuela de Obreros. Luego, dentro del liderazgo también recordarán ustedes, y yo lo tengo que recordar este día, de la cobertura, de la autoridad. Para ser un líder de nuestro Señor aquí en la tierra, con humildad, habiendo, decíamos, botado nuestra vanidad, nuestro orgullo y todas esas cosas que en nuestra vieja naturaleza nos han hecho mucho daño, tenemos que aprender que nuestro precioso Dios Todopoderoso ha levantado liderazgo en la tierra que tiene que ser reconocido por nosotros como sus discípulos. De manera que nuestros pastores son aquel instrumento, aquella herramienta que Dios usa para trasladarnos a nosotros, trasladarnos ese poder, esa unción, esa bendición. De tal cuenta que es sumamente importante que aprendamos a reconocer la cobertura que viene del cielo a través de nuestros pastores o del liderazgo que el Señor levanta en esa estructura organizativa, en nuestros ministerios, en nuestras congregaciones, porque de ahí viene esa unción para que podamos de manera efectiva ejecutar ese liderazgo al que hemos sido llamados. Esto también me hace recordar que finalmente entramos a los principios del éxito, y en los principios del éxito fuimos
enseñados que nosotros, para que entendamos cómo estamos conformados, los seres humanos, los hijos de Dios, nosotros los que nos hemos convertido en discípulos de Dios, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y estas son tres partes importantes de nuestro ser, son los tres componentes a quienes tenemos que dedicarles tiempo. Debemos cuidar nuestro cuerpo para que sea consagrado para Dios, nuestra alma y nuestro espíritu, para que nos presentemos aceptos, para que nos presentemos agradables a nuestro Dios Todopoderoso. Dentro de estos principios del éxito es importante aprender a tener esa comunión, que sin esa comunión, en esa a solas con Dios, en el cual nosotros podemos confesar realmente toda aquella vida que estamos llevando, podemos entrar en aquella relación, en aquella comunicación con nuestro Señor, con la presencia de su Santo Espíritu, para que haciéndolo ahí en privado, cuando nosotros vayamos en público, como dice su palabra, seamos mostrados como fieles testimonios vivos de Dios aquí en la tierra. De manera que es bien importante también tener esa comunión con nuestro precioso Dios. Luego, sin excusas ni pretextos, es importante resolver todos esos conflictos que se nos presentan, para que nosotros no estemos atribuyéndole a que no hemos hecho esto o aquello en virtud de algunos aspectos, cosas o asuntos que se nos han presentado. Esto no es digno de los líderes, por eso son principios del éxito al final, para que aprendamos nosotros a resolver esa situación en el poder de nuestro bendito Dios. Luego es bien importante la fidelidad. Como principio del éxito, nosotros tenemos que aprender a ser fieles con la ayuda de Dios. Fieles en todo, pero ¿qué se entiende en todo? Fieles con nuestras parejas, si es que ya estamos casados, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, esposos, esposas, hermanos, con nuestros amigos. Nosotros tenemos que ser fiel con todos. Cuando ya hemos sido fiel con Dios, no habrá ningún problema, porque la verdadera fidelidad emana o viene realmente de ese reino de los cielos, en donde hemos aprendido que el amor de Dios es capaz de realizar todas esas cosas en nuestra vida. ¿Qué puedo yo decirles más que manifestarles una vez más que estamos agradecidos con Dios, felicitarles una vez más por el esfuerzo que han hecho, pero quizá importante es recordarles que como discípulos, ya no solo como hijos de Dios, sino como discípulos, esto tiene que emprender una actitud de disciplina en todo, de responsabilidad en todo lo que asumimos, que nuestro sí es sí y que nuestro no es no. No hemos sido equipados, no hemos sido capacitados, preparados simplemente para engrosar conocimiento a nuestra mente. Hemos sido equipados con propósito, y el propósito es servir a Dios con nuestra vida hacia adentro, mostrándonos ante Dios como lo que Él llamó santos, viviendo en santidad y luego dando a otros de esa gracia que nosotros hemos recibido. Ese es el propósito de toda esta enseñanza, de este discipulado, aun cuando debo expresarles que la enseñanza para ser discípulos no se termina. Esa se terminará cuando nosotros pues hayamos sido llamados a la presencia de Dios, o su rapto glorioso como su iglesia, pues nos hayamos ido a su presencia. De manera que el ser discípulo no es cuestión de haber terminado la escuela de obreros. El ser discípulo tiene una etapa de enseñanza impartida a través de esta escuela de obreros, pero el ser discípulo va más allá. Es un estilo, es una forma de vida que tendremos que adoptar aplicando toda esta bendita palabra que nos ha sido enseñada. Yo tengo algunas cosas acá fundamentales que quiero que recuerden como discípulos de Dios. Primero, es importante, dice la palabra, que como discípulos aprendamos a aborrecer la vida
que nosotros teníamos fuera de la guianza de nuestro Señor. Luego es importante renunciar a todo, pero ¿qué se entiende a todo lo que no es agradable a Dios? También es importante permanecer en la palabra de Dios, porque el que permanece en esta bendita palabra, permanece en Jesucristo, permanece en Dios, permanece en el Espíritu Santo. Somos guiados, somos llevados y traídos verdaderamente en el poder de Dios. Además, la promesa de Dios para nosotros cuando hacemos esto es que somos llenos de gozo, somos llenos del Espíritu de Dios. Entonces, ese reclamar de todos los días de la humanidad en la que queremos hacer la voluntad de Dios, en la que queremos ser guiados por Dios, esto se cumple cuando nosotros disciplinadamente, cuando nosotros como discípulos hemos venido a recibir el impartimiento de esta bendita palabra, su instrucción, y en el poder de Dios lo vamos cumpliendo todos los días de nuestra vida. Dice la palabra que a los que hicieron esto, a los discípulos del Señor, y es a lo que yo quiero llamarles el día de ustedes, juntamente con mi esposa, nuestra directora de Escuela de Obreros para la Cosecha, dice la palabra que se les llamó cristianos. A estos es a quienes se les llamó cristianos, dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 y versículo 26. Se les llamó cristianos. ¡Qué maravilla, definitivamente! Finalmente el Señor estableció que ya podían ser seguidores de Él, seguidores de Jesucristo, que es a lo que hemos sido llamados, hermanos. Bendito sea Él. Bueno, finalmente, ¿qué puedo yo invitarles en esta sesión de comunicación con ustedes, de instrucción final, al cierre de este discipulado básico que tenemos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio? Decirles que es importante que el discipulado lo entendamos como esa etapa de nuestra vida en la que fuimos invitados, como aquella persona que quiso ser carpintero y fue enseñado para hacer muebles, como aquel zapatero que fue invitado a ser enseñado para hacer zapatos, y aquel que fue invitado para hacer zapatos finalmente hizo zapatos, aquel carpintero que fue invitado para aprender a hacer muebles finalmente hizo muebles. Nosotros los cristianos, los discípulos de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Jesucristo de la gloria, del Espíritu Santo, y discípulos nuestros, porque ahora somos nosotros quienes hemos tomado la tarea de discipularles, les estamos llamando, les estamos invitando para que así como un día nuestro Dios nos llamó a nosotros a servirle, a hacer su voluntad y entrar en su propósito para compartir esta bendita palabra, el reino de los cielos, el poder de Dios, ustedes también ahora sean enviados. Vayan en el poder de nuestro Dios Todopoderoso y cumplamos la gran comisión de compartir la palabra, de evangelizar a la gente y de enseñarle, discipulándolos a vivir como Dios nos ha llamado a vivir. Qué agradable, hermanos, qué agradable. Yo quiero trasladarle a mi esposa, a nuestra pastora, a nuestra directora de Escuela de Obreros para la Cosecha, este tiempo para que pueda compartir también unas palabras de gratitud con todos ustedes que han llegado a la culminación de esta etapa como hijos de Dios. Gracias. Como directora de la Escuela para Obreros de la Iglesia Cristiana Bíblica para todas las naciones, Gran Cosecha, los felicito y bendigo por haber terminado la enseñanza básica para un buen discípulo de Dios. Los exhorto para que apliquen lo aprendido en la vida diaria y en la obra de Dios obedientemente. Quiero que en esta etapa que hemos terminado, gracias a Él, pues elevemos una oración a nuestro Padre Celestial, la cual va a ser dirigida por nuestro pastor. Está bien, yo creo que
Vamos a agradecerle a nuestro Señor. Ahora, tal vez sí, ahora sí les voy a invitar a que nos pongamos de pie. Ahora les voy a invitar a que nos pongamos de pie y que le demos gracias a nuestro bendito Dios Todopoderoso. Y ahí digámosles, hermanos, en el nombre de Jesús: amado Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador y Señor, aquí estamos, papi lindo, agradecidos contigo, porque eres maravilloso, Señor. Porque a no ser, Señor, porque tú te has ocupado de nosotros, hoy no entenderíamos mucho de lo que tú quieres que tus hijos entendamos para que hagamos tu voluntad y entremos en tu propósito, Señor. Gracias, papá. Gracias por nuestras vidas, por las vidas de estos hijos tuyos que se convierten, Señor, con esta enseñanza básica, papi lindo, en discípulos tuyos, en hacedores de tu palabra, Señor, en cumplidores de tu voluntad, precioso Padre Santo. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, precioso papá, por todo lo maravilloso que tú eres, Señor. Y gracias, y tráenos, Señor, tráenos a la siguiente promoción, Padre bendito, a la que con todo nuestro corazón impartiremos esta enseñanza, Señor, a la cual tú un día nos llamaste a que recibiéramos, y por eso hoy la compartimos con todo aquel que se dispone para ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias y enviamos a estos hijos tuyos a trabajar, a servirte, precioso Dios. Bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, los enviamos para que te sirvan, Señor, para que se muestren como testimonios vivos, Señor, tuyos acá en la tierra, Señor. Y toda la gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, precioso Dios. Gracias, papi lindo. Gracias. No dejaré pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar esta oportunidad de honrar su nombre,
pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar